Si aneu seient, sisplau, agafant lloc per continuar. Bueno, pues ya lo hago, ya no te preocupes. Y tú presentas a... Vale, pues entro y presentamos a esto. Bueno, sí. Y tú presentas la primera, ¿no? ¿A quién? A Eva. Sí. Ah, es que Yo, eres Jean-Paul. la primera. No, Eva es la primera. Por eso. Jean-Paul, después le presento yo y luego le presentas Vale. tú. ¿Vale? Bueno. Hola. Muy buenas. Comenzamos con la segunda mesa, que esta se refiere, es una mesa muy interesante. Hay 3 estudios, se trata de estudios en curso, va a ser presentarlos, y son 3 temas diferentes, pero muy originales, es decir, denotan inteligencia, ¿no? Originalidad y creatividad, ¿no? Que es muy interesante y muy importante para nuestro campo. Para ello contamos con 3 ponentes extraordinarios que nos van a hablar de sus proyectos. Y pasamos adelante. Sabemos que tenemos 20-25 minutos cada ponente para luego poder hacer alguna pregunta, en este caso ya más dirigido a lo que es la concepción del estudio. Y sin más preámbulos, empezamos. La primera ponente es Evariza Bioque, que es bióloga de formación y que actualmente trabaja como gestora científica de proyectos en el Hospital Clínico, que nos va a hacer una actualización del proyecto Intensive TBM o TBM. Cuando quieras empiezas. Gracias, buen día, buenos días. En primer lugar, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de poder presentar una actualización del proyecto Intense TBM en estas jornadas del Día Mundial de la Tuberculosis. Perdón. Ya está. Vale, hasta aquí. Eficacia absoluta. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Bien, ahora sí empezamos. Estos son los puntos que vamos a tratar en la presentación. Voy a hacerlo mejor por aquí. Y vamos a empezar con una breve introducción sobre los antecedentes y estado actual de la tuberculosis meningia. La tuberculosis meningia es la forma de tuberculosis con mayor mortalidad y morbilidad. Se estima que hay al menos 100.000 casos al año, lo que representa el 1% de todos los casos de tuberculosis. La tasa de mortalidad es elevada, del 30 a 40%, según se describe en la mayoría de series, y de hasta el 70% en personas que viven con VIH y en tuberculosis multidrogo resistente. Incluso con una terapia adecuada, hay una elevada morbilidad y prevalencia de secuelas neurológicas que pueden llevar a una discapacidad permanente en aproximadamente el 50% de los supervivientes. La tuberculosis meningia es más frecuente en niños pequeños y en personas que viven con el VIH, y en zonas de elevada prevalencia de tuberculosis y VIH, como es el África subsahariana, el 50% de los casos de tuberculosis meningia se asocian a una coinfección con VIH. De hecho, estos datos evidencian ciertas limitaciones en el manejo de la tuberculosis meningia. En primer lugar, el mal pronóstico clínico o la mala evolución clínica se asocia con un diagnóstico tardío de la enfermedad. Esta tabla lo que muestra son los síntomas clínicos más comunes de la tuberculosis meningia en niños y en adultos, y lo que viene a resumir es que la presentación clínica es no específica en forma de meningitis subaguda, sobre todo durante las primeras semanas. Otra de las limitaciones es que las técnicas diagnósticas disponibles tienen una sensibilidad insuficiente. Como bien sabéis, la sensibilidad del examen directo de la microscopía en líquido cefalorraquídeo es muy baja, los resultados del cultivo requieren demasiado tiempo y aún así la sensibilidad ronda el 50%, y a pesar de la mejora en la sensibilidad de las técnicas moleculares como son el GenExpert Ultra, la sensibilidad es similar a cultivo y sigue siendo insuficiente para descartar la enfermedad. Otra de las limitaciones es que los regímenes antimicrobianos actuales son subóptimos. Como podéis ver, para la rifampicina, el principal fármaco antimicrobiano de primera línea, la disponibilidad del fármaco en líquido cefalorraquídeo respecto del plasma es del 10-20%. Sin embargo, las guías clínicas, como podéis ver en este extracto de la guía europea de l'EACS, siguen recomendando la misma pauta terapéutica que en la tuberculosis pulmonar, pero extendiendo la fase de continuación hasta 9-12 meses y añadiendo dexametasona como fármaco coadyuvante. Sin embargo, sabemos que la mayoría de las muertes se producen al principio de la enfermedad
y es por ello que se necesitan intervenciones precoces para reducir la elevada mortalidad asociada a la tuberculosis meningia. Entonces, ¿cuáles serían las potenciales estrategias que se podrían plantear para mejorar la pauta terapéutica de la tuberculosis meningia? Se podría valorar añadir fármacos a la pauta terapéutica estándar, adaptar o incrementar la dosis de los fármacos recomendados y la coadministración de terapias adyuvantes, como se hace actualmente con los corticosteroides. Por ejemplo, sobre el linazolid, que es un antibiótico con buena penetración en el sistema nervioso central. Además, se tiene amplia experiencia en el tratamiento de otras infecciones del sistema nervioso central y en el tratamiento de la tuberculosis multidrogo resistente. En el momento de presentar este proyecto para financiación, la experiencia con linazolid en tuberculosis meningia era limitada, aunque prometedora, pero siempre con precaución por el riesgo del linazolid de generar neurotoxicidad y mielotoxicidad a largo plazo. Sin embargo, recordemos que decíamos que la mortalidad se produce sobre todo en las primeras semanas. Sobre la rifampicina a dosis altas, varios estudios sugieren que incrementando la dosis de rifampicina se consiguen niveles del fármaco en plasma y en líquido cefalorraquídeo más elevados con un aumento leve de la toxicidad. En esta tercera gráfica lo que podéis ver es que incrementando la dosis del fármaco se consiguen niveles en concentración de líquido cefalorraquídeo por encima de la concentración mínima inhibitoria para Mycobacterium tuberculosis. Sobre la aspirina como fármaco coadyuvante, pues parece que podría tener un papel importante o relevante al menos en la reducción de la vasculitis inducida por la micobacteria y del ictus por la acción antiagregante y antiinflamatoria de la aspirina. De hecho, varios ensayos clínicos aleatorizados de fase 2 sugieren una reducción en las secuelas neurológicas cuando se añade aspirina al tratamiento estándar, pero las dosis eran muy variables en estos estudios y su uso y dosis óptima aún están por determinar. Sobre los nuevos fármacos antituberculosos, nuevos entre comillas, como pueden ser la bedaculina, el protaminid o el delaminid, pues estos fármacos están altamente ligados a proteínas, siendo improbable que alcancen concentraciones elevadas en el líquido cefalorraquídeo. A continuación vamos a ver algunas de las nuevas evidencias científicas que tenemos sobre estas estrategias que acabamos de mencionar. Y me voy a centrar principalmente en el estudio LASER-TBM, por ser un ensayo clínico de fase 2, con una estrategia muy similar al estudio INTENSE-TBM de fase 3, que veremos a continuación, y también porque este estudio está liderado por los compañeros de Sudáfrica que también participan en el estudio INTENSE-TBM. El estudio LASER-TBM se trata de un ensayo clínico de fase 2 aleatorizado en pacientes con infección por VIH y con sospecha de tuberculosis meningia. Los pacientes se aleatorizan según 3 ramas de estudio. La primera es el tratamiento antituberculoso estándar con isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol más corticosteroides como fármaco coadyuvante. La segunda rama es un tratamiento antituberculoso intensificado que consiste en el mismo tratamiento antituberculoso estándar, pero añadiendo rifampicina a dosis altas de 35 miligramos kilo y también añadiendo linazolid a dosis de 1.200 miligramos durante los primeros 28 días y luego con una reducción de dosis de 600 miligramos hasta el día 56. Y la tercera rama es este mismo tratamiento intensificado, pero añadiendo aspirina a dosis altas de 1 gramo al día. La fase de continuación es la misma para todas las ramas, isoniazida y rifampicina durante 4 meses, y el endpoint primario de este estudio es la proporción de eventos adversos de especial interés o muerte a los 56 días. Los datos de este estudio se publicaron en la revista Clinical Infectious Diseases en 2023. A destacar que no se llegó al tamaño muestral esperado por problemas de reclutamiento durante la COVID y porque no hubo financiación para continuar el estudio. Y estos datos lo que muestran es que no se encontraron diferencias significativas en la mortalidad entre las 3 ramas del estudio y, de hecho, ninguna de las muertes se asoció con la medicación del estudio. Sobre el endpoint primario, que es los eventos adversos de especial interés o la muerte a los 56 días, tampoco se encontraron diferencias significativas entre los brazos del estudio, aunque sí que hubieron más eventos adversos de interés en el brazo 3, pero solo uno de ellos asociado a la aspirina y fue leve.
Es por ello que los autores concluyen que esta estrategia de rifampicina a dosis altas, añadiendo linazolid, es una estrategia eficaz y segura para añadir al tratamiento de la tuberculosis meningia en pacientes con coinfección VIH, dando luz verde a un ensayo clínico con mayor tamaño muestral. Y a continuación vamos a ver el proyecto INTENS-TBM. El proyecto INTENS-TBM es un consorcio internacional que se crea con el objetivo de mejorar la atención integral de la tuberculosis meningia. En él participan 4 países europeos y 3 países europeos y 4 países africanos, que son los que podéis ver en el mapa. Y el proyecto está constituido por 8 paquetes de trabajo coliderados entre centros africanos y europeos, como se muestra en el organigrama. La intervención principal es un ensayo clínico aleatorizado en el que el promotor es la NRS en Francia. Hay un paquete de trabajo principal para la coordinación y gestión del proyecto que se lidera desde el centro coordinador, que es la Universidad de Burdeos en Francia. Luego tenemos 2 paquetes de trabajo centrales, que es el paquete de trabajo 4 para la implementación del ensayo clínico, que lideran desde la Universidad de Ginebra, y el paquete de trabajo 3 para la gestión y monitorización del ensayo clínico, que lideran desde PAXI, que es un centro de investigación en Costa de Marfil. Nosotros desde el IDIVAPS Hospital Clinic lideramos el paquete de trabajo 2, que es el programa de Capacity Building, y el paquete de trabajo 6 para los estudios de micobacterias y de farmacocinética. También hay 2 paquetes de trabajo más especializados, que son el paquete de trabajo 5, para el manejo de la coinfección con VIH, que lideran desde la Universidad de Cape Town en Sudáfrica, y el paquete de trabajo 7 sobre el manejo de las complicaciones neurológicas, que lideran desde el IRD en Francia. Y luego hay un paquete de trabajo que engloba las actividades de diseminación y explotación de resultados. Esta es la página web del estudio que les invitamos a visitar. También quería mencionar que este proyecto está financiado por el programa EDCTP de la Unión Europea y, en concreto, el ensayo clínico se lleva a cabo en 13 centros en 4 países del África subsahariana, que son los que podéis ver en el mapa. 4 centros en Costa de Marfil, 2 centros en Uganda, 5 centros en Sudáfrica y 3 centros en Madagascar. Sobre el diseño del estudio, se trata de un ensayo clínico multicéntrico de fase 3, aleatorizado en pacientes con sospecha de tuberculosis meningia y con o sin coinfección por VIH. El estudio tiene un diseño factorial y estos participantes se aleatorizan según 2 intervenciones. La primera es el tratamiento antituberculoso intensificado versus el tratamiento antituberculoso estándar, y la segunda intervención es la administración de aspirina como fármaco coadyuvante o placebo. Entonces, tenemos 4 ramas de estudio. La primera es el tratamiento antituberculoso estándar, añadiendo aspirina a dosis de 200 miligramos día. La segunda rama es el tratamiento antituberculoso estándar, pero con placebo en vez de con aspirina. La tercera rama es el tratamiento antituberculoso intensificado, que consiste en el tratamiento antituberculoso estándar de base, pero añadiendo rifampicina a dosis altas de 35 miligramos kilo y linazolid a dosis de 1.200 miligramos durante el primer mes y con una reducción de dosis a 600 miligramos durante el segundo mes. Y la cuarta rama es el tratamiento intensificado con placebo. Como podéis ver, todas las intervenciones del estudio son tempranas durante las primeras 8 semanas y la fase de continuación es la misma para todas las ramas con isoniazida y rifampicina durante 7 meses. El endpoint primario es la mortalidad a las 40 semanas. Para este tipo de diseño de estudio se requiere un tamaño muestral grande, en nuestro caso 768 participantes. También quería mencionar que se va a llevar a cabo un estudio de farmacocinética en el que se van a recoger muestras de plasma y de líquido cefalorraquídeo en el día 7 y en la semana 6 para evaluar la disponibilidad de los fármacos en estas muestras biológicas y también posibles interacciones entre los fármacos antituberculosos y antirretrovirales. Y para los pacientes VIH naive, es decir, que no hayan empezado el tratamiento antirretroviral, este se empezará a partir de las 4 semanas con una pauta de antirretrovirales que contenga dolutegravir a 50 miligramos 2 veces al día. A continuación vamos a ver algunos datos muy preliminares del estudio. El proyecto INTENS-TBM empezó en 2019 y el inicio del estudio estaba previsto en 2020.
Pero en ese momento, como sabéis, hubo la pandemia de COVID-19 que impuso enormes retos y en nuestro caso implicó un retraso muy importante en el inicio del estudio y en el reclutamiento, como podéis ver en esta primera gráfica. Afortunadamente, se aprobó una prórroga del proyecto de 2 años que nos ha permitido atrapar la curva de inclusiones, como se muestra en la segunda gráfica. Los datos que vamos a ver provienen de nuestra base de datos. El corte de los datos se hizo a 23 de octubre de 2023 y en ese momento había 411 pacientes incluidos de más de 700 pacientes evaluados. Con una fecha más actual, a 10 de marzo de 2024, el total de pacientes incluidos es de 486. Esta tabla muestra las características basales de nuestra muestra de estudio. La media de edad es de 38 años, el porcentaje de mujeres es un 46%, el diagnóstico de tuberculosis meningia fue definitivo, es decir, microbiológicamente confirmado en un 45% de los casos, y sobre la coinfección con hepatitis, para hepatitis B fue del 8% y para hepatitis C del 1%. Sobre la coinfección por VIH, en nuestra muestra de estudio hay una proporción muy alta de coinfección por VIH, del 71%, aunque varía notablemente entre países, siendo muy inferior en Madagascar comparado con el resto de países que participan en el estudio. En este corte de datos habían 293 casos de coinfección con VIH, de los cuales eran ARNAIF, no habían empezado el tratamiento antirretroviral un 43% y estaban generalmente inmunodeprimidos, con una media en el recuento de CD4 de 90 células. También queríamos compartir algunas de las publicaciones disponibles del estudio. El protocolo del estudio se publicó en la revista Trials en 2022. También hemos publicado el programa de Capacity Building, que, como decíamos al principio, el proyecto ha dedicado un paquete de trabajo al programa de Capacity Building con el objetivo de garantizar que todos los centros que participan en el estudio tienen o adquieren las capacidades y las competencias para llevar a cabo el ensayo clínico, incluyendo centros sin experiencia previa en investigación. Y quería dedicar la última parte de la presentación a hablar un poco sobre este programa de Capacity Building. Este consiste en 4 actividades principales: la capacitación de los centros clínicos, la capacitación de los laboratorios de microbiología, la formación en buenas prácticas clínicas y buenas prácticas de laboratorio clínico y la formación en control y prevención de infecciones, además de otras formaciones adicionales que se han ido programando en función de las necesidades que nos íbamos encontrando. Sobre la capacitación de los centros clínicos y de los laboratorios, se acordaron unos requisitos mínimos para llevar a cabo el estudio y se ha estado trabajando en facilitar la infraestructura y los recursos necesarios, en asegurar la disponibilidad de las pruebas, en actualizar o preparar PNTs y en reforzar o implementar programas de control de calidad y de mantenimiento de los equipos. Aquí tenéis algunas de las imágenes, por ejemplo, la rehabilitación que se hizo en el Centro Clínico de Fianarantsoa, en un centro regional de Madagascar, también la rehabilitación de los laboratorios de microbiología, la implementación del cultivo líquido en el Instituto de Pasteur de Madagascar, que es el centro de referencia en Madagascar, y también una formación que se hizo en la unidad en el laboratorio de tuberculosis del Hospital Clínic, gracias al apoyo del doctor Julián González y de la doctora Griselda Tudó y de todo el equipo de micobacteriología del Hospital Clínic. Sobre la formación continua, todo el personal delegado en el estudio está certificado en buenas prácticas clínicas y buenas prácticas del laboratorio clínico. Este certificado se renueva cada 3 años y se ofrecen diferentes modalidades de formación según la experiencia previa en investigación. Hasta la fecha se han certificado 218 personas en buenas prácticas clínicas y 66 en buenas prácticas del laboratorio clínico. Sobre la formación en control y prevención de infecciones, esto ha sido una formación que ha sido muy bien valorada por todos los equipos. Consiste en una semana de formación en línea que imparte el Infection Control African Network, que es una institución referente en África. Hasta la fecha se han hecho 5 ediciones en francés y en inglés y se han certificado 71 personas. Para concluir,
El proyecto IntensityVM representa, a través de una sólida colaboración africana y europea, una oportunidad clave para mejorar el manejo y éxito terapéutico de la tuberculosis meningia con fármacos habituales y ampliamente disponibles. Las publicaciones recientes sostienen la estrategia de rifampicina oral a dosis altas, añadir linazolid, aunque está pendiente de determinar la dosis definitiva según resultados clínicos y de toxicidad, que la toxicidad asociada al uso conjunto de linazolid y rifampicina a dosis altas en la tuberculosis meningia asociada al VIH es infrecuente y en gran medida reversible, dando luz verde a su evaluación en un ensayo clínico definitivo, que la dosis óptima de aspirina aún está por definir. También abogamos a que la investigación clínica combinada con capacity building es una estrategia eficaz y sostenible para promover una distribución más justa de los recursos, para corregir las desigualdades en el acceso a los servicios de salud y para alcanzar una capacidad mínima de investigación. Y el Comité de Seguridad Externo, en su evaluación 2023, dio soporte a la continuación del estudio y enfatizó la importancia del mismo. Es por ello que inicialmente se solicitó una prórroga del proyecto de 2 años y además nos hemos presentado a una nueva convocatoria del programa EDCTP, para el cual hemos recibido una resolución favorable que va a permitir la continuación del proyecto hasta principios de 2027, garantizando la finalización del reclutamiento y de todo el proyecto. Finalmente, quería dar las gracias a los IPs del proyecto, al doctor José María Miró y al doctor Juan Ambrosioni en el IDIVAPS Hospital Clinic, a los participantes y a sus familiares, a las compañeras y compañeros del proyecto IntensityVM y, por supuesto, a ustedes por vuestra atención. Muchas gracias. Bueno, tenemos 5 minutos para alguna pregunta, alguna cuestión o comentario sobre el proyecto. Aquí para los cibernautas también. Hay una mano, otra ¿Sí? mano. Sí. Sí. Se tuvo en cuenta si el enfermo recibía corticoides, y si lo recibía, ¿tiene lógica que además de los corticoides le deis aspirina? Sí, todas las ramas del estudio se administra corticoides, en concreto dexametasona, hasta la semana 8 con reducción de dosis, y justamente la aspirina pues es la intervención del estudio y se quiere evaluar pues realmente si podría tener un papel reduciendo la vasculitis, porque las comorbilidades asociadas a la tuberculosis meningia se siguen viendo con el uso de los corticoides. Entonces, se quiere evaluar si la aspirina podría tener un papel en la reducción de esta vasculitis y, por tanto, las secuelas neurológicas. Aquí el doctor, Sí, el doctor Pere Joan Cardona. Cardona. Muchas gracias por la presentación, es realmente espectacular. Y yo aquí quería enfatizar el tema del diagnóstico. Según las guidelines, para hacer una PCR en líquido cefalorraquídeo se necesitan 5 mililitros, ¿no? Y creo que la gente no es consciente. Te mandan una gota y dicen, mírame la PCR. No. O sea, yo no sé cómo vosotros lo habéis podido hacer esto, hacer un definitivo en el 50% de los casos, es espectacular. Bueno, no es solo el definitivo, se han hecho PNTs y se han priorizado justamente para priorizar las técnicas diagnósticas, porque por un lado es el GenExpert, por otro lado es el cultivo, pero también se recoge líquido cefalorraquídeo para el estudio de farmacocinética y se almacena una pequeña parte de la muestra. Entonces sí que es un limitante conseguir suficiente muestra, pero tenemos que decir que generalmente tenemos muestra para, obviamente hay casos que no, pero tenemos muchos de los casos donde tenemos muestra pues para el diagnóstico, para la farmacocinética y en algunos casos también para guardar. Sí, bueno, yo puedo comentar la experiencia nuestra, es con 1 mililitro para hacer lo que es la PCR, el GenExpert, nosotros lo utilizamos con el Ultra y obtenemos estos porcentajes que tú comentas, más o menos, o sea que
Nosotros con 1 mililitro es verdad que luego hay que dedicarlo para el cultivo y si quieres hacer farmacocinética entonces ya necesitas más, ¿no? Pero con 1, en teoría, nosotros utilizamos con 1 mililitro. Pero es verdad que es un volumen muy importante, ¿no? Es un volumen importante, sí, sí. Oye, es que yo quería preguntar, claro, el estudio a mí me parece apasionante, ¿no? Porque por todos los aspectos, es un estudio colaborativo, macro colaborativo, ya no solamente de países, sino además de continentes y de situaciones muy diferentes, además, ¿no? O sea, me parece interesantísimo. Obviamente debe tener un presupuesto astronómico, que mejor ni saberlo, porque si no nos entraría aquí de todo, pero esto luego, ¿qué posibilidades reales de implementación en un futuro, en el caso de que se vea que realmente los resultados son muy positivos, de poderlos aplicar en el día a día, ¿no? En este tipo de países en donde se va a actuar realmente, ¿no? Bueno, pues ¿Esto se ha estudiado, se ha pensado? Sí, justamente lo que se está evaluando, ¿no?, es que esta intervención es con fármacos que están ampliamente disponibles en estos países y la idea es justamente si se pueden confirmar la hipótesis y la estrategia es beneficiosa, yo creo que podría tener, bueno, el doctor Miró lo podrá decir mejor, pero una aplicabilidad casi directa en la actualización de las guías clínicas. Lo he hecho perfecto. Bueno. Entiendo que son terapia directamente observada, ¿no? Todos estos estudios, ¿o no? Sí. O sea, las primeras semanas el paciente aún está hospitalizado y luego sí que en el protocolo se incluyen terapias observadas, sí. Ninguna pregunta más, pues estamos en hora. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a pasar al siguiente estudio en curso, que es el análisis DAFO de la situación de la tuberculosis en Barcelona a 10 años de la famosa estrategia financiación de la tuberculosis de la OMS. Para ello contamos con el ya bien conocido Joan Pau Millet, que es el codirector de los serveis clínics de Barcelona y también miembro del Servei d'Epidemiologia de la Agencia de Salud Pública de Barcelona y del Ciber de Epidemiología y Salud Pública, el CiberEPS. Así que adelante, Joan Pau. Muchas gracias, Fernando. Buenos días, buen día. Pues sí, con este título un poco extraño, ¿no? Pero vamos a intentar hacer una fotografía de lo que es la situación actual de la tuberculosis en Barcelona. Nos quedan 11 años de lo que es la NTB Strategy y realizaremos este análisis, ¿no?, DAFO, ¿no?, intentando detectar algunas de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades a falta de este tiempo, ¿no? Pues bien, fue en el año 2015 que la OMS determina esta NTB Strategy y lo que pretende es para el año 2035 llegar a disminuciones de la mortalidad del orden del 95% y de la incidencia del orden del 90%, ¿no? Y todo ello no solo nos marca este objetivo, sino también unos subobjetivos, unas pequeñas milestones, ¿no?, unos pequeños guías para ver si por el camino lo vas haciendo correctamente o cómo te vas acercando a esos objetivos, ¿no? Y para ello determina también centrarse no solo en un modelo biomédico, ¿no?, de la atención y la aproximación a tuberculosis, sino también teniendo en cuenta todos los aspectos más vinculados a la salud pública, a las condiciones sociales, a las condiciones socioeconómicas, y sitúa también la innovación, incluso la investigación, ¿no?, como veis en uno de los pilares, como punto fundamental. Esa estrategia también promulga la atención centrada en la persona, en el paciente con tuberculosis y promover todas esas actividades de prevención de lo que es la enfermedad. Y también en esa columna, ¿no?, de dar todas estas políticas y sistemas de soportes a esta estructura. Y marca también estos escalones, ¿no?, como que va subiendo hacia estos pilares. Y lo que es clave es, teniendo clara esa visión global, saberlo aterrizar en cada terreno, ¿no?, y actuar a nivel local, ¿no?, siempre teniendo en cuenta los derechos humanos, la equidad o la ética en este sentido, y contando cada vez más con la sociedad civil, las comunidades y colocando la responsabilidad y la gestión gubernamental en estrategias de evaluación de las distintas intervenciones.
Y claro, un objetivo tan ambicioso pues no podía ser de otra manera que no fuera acompañado, ¿no?, más allá del objetivo de desarrollo sostenible de salud y bienestar, pues con el enfoque de otros objetivos de desarrollo sostenible de la UNESCO. Y algunos son muy evidentes, ¿no?, como el del fin a la pobreza o el hambre cero o la educación, ¿no?, una educación de calidad, todo lo que es también el trabajo y crecimiento económico, las ciudades y comunidades sostenibles y, como no podía ser de otra manera, la reducción de las desigualdades y el tema que es un tema pues, cada vez más en boga y que el doctor Jaramillo nos hablará en su ponencia de clausura, todo lo que es la relación con el cambio climático, ¿no?, la energía asequible y no contaminante. Y bien, más allá de esta visión tan general, nos centraremos en lo que es la parte más programática, ¿no?, el enfoque más desde los programas de prevención y control. Y lo primero que nos hemos de plantear son quizás estos pasos, ¿no? ¿Qué es lo que esperamos o qué es lo que le pedimos a un programa de prevención y control de la tuberculosis? Pues primero de todo que sea capaz de detectar todos los casos que tiene en su territorio, ¿no?, con el fin de ponerlos en tratamiento, garantizar que se cumple un tratamiento, un buen seguimiento hasta el tratamiento exitoso y lógicamente, intentar aislar a todas las personas que están en riesgo de transmisión en la comunidad. Un buen programa también ha de ser capaz de realizar un buen censo, un buen estudio de contactos, ser capaz de detectar brotes epidémicos en su territorio, trazar esas cadenas de transmisión y cada vez más y más importante realizar cribados, no solo de la enfermedad, sino también de la infección tuberculosa latente. Y bueno, volviendo a esto, al objetivo de la Anti-Strategy, pues ¿qué indicador podemos mirar cómo ha evolucionado? Pues bueno, puede haber diferentes, pero la evolución de la incidencia quizás es uno de los más determinantes, ¿no?, y su declive, ¿no?, ya que nos hablan de estas disminuciones. Aquí vemos, no entraremos en detalle, lo que es la curva evolutiva de la incidencia de la tuberculosis en la ciudad de Barcelona, y fijaros cómo en esos declives que teníamos de la incidencia del orden del 15% anual de los años 90 hasta el año 2000-2015, pues en los últimos años estamos en una especie de meseta, de plató, ¿no? Subo un poco, bajo un poco, me estabilizo y podemos ser capaces incluso, pues bueno, ajustar rectas de tendencia y jugar un poco, ¿no? Pues si la estrategia anti-B nos promueve unos pasos a seguir para los siguientes quinquenios, pues dónde estamos ahora, dónde con esa proyección esperamos estar en un futuro, ¿no? Y en este sentido, pues la curva de color azul os marca dónde estamos ahora a nivel de Ciudad de Barcelona y la curva naranja, siguiendo las milestones de la Anti-B Strategy, dónde deberíamos estar, ¿no? Y vemos pues, que a estos 10, 11 años vista, pues esas curvas se están separando. Estamos en declives del orden del 3% anual, deberíamos tener declives del orden del 15 al 20% anual. Y estos cálculos, pues bueno, los podemos llevar a distintos contextos, distintas ciudades en España, en Europa, en el mundo, y ver cómo estamos en cada contexto respecto a la estrategia Anti-B. Bueno, pues ahora, si acaso, centrarnos en ese análisis, ¿no? Quizá muy simplista, pero en ese DAFO, ¿no? La D de debilidades es plantearse qué nos impide tener una mayor bajada de esa incidencia, ¿no? Esa velocidad que sea más rápida, ¿no? Pues sin duda puede haber muchos factores, pero uno de ellos es la transmisión comunitaria que existe de forma activa de la enfermedad en la comunidad, ¿no? Y aquí tenemos algunos de ellos, ¿no? El retraso diagnóstico, el alto retraso diagnóstico, la proporción de personas curadas o pérdidas de seguimiento, sobre todo en población de riesgo, la baja proporción de estudios de contactos realizados, de tratamientos de infección tuberculosa latente indicados, o, por ejemplo, la no realización de cribados en colectivos vulnerables. Estas, yo diría que son algunas de las debilidades del sistema, ¿no? Y para entrar rápidamente en cada una de ellas, respecto al retraso diagnóstico, lo hemos visto en diferentes ocasiones. Aquí tenéis la curva de color azul,
la evolución de la mediana del retraso diagnóstico desde el 2015, ¿no? Año en que comienza la NTV Strategy, hasta la actualidad, ¿no? Y estamos en medianas de retraso diagnóstico del orden de 60 días, ¿no? La OMS nos marca que idealmente deberíamos estar alrededor de los 30. Y os dejo aquí los rangos intercuartílicos, ¿no? Esas curvas superior e inferior que nos marcan, pues bueno, que no solo vemos en esos 60 días que la curva es prácticamente la misma, sino que estamos en una cuarta parte, un 25% de los casos nos llegan con medianas de retraso diagnóstico superiores a los 4 meses. ¿De acuerdo? En cuanto al resultado del tratamiento, pues creo que vamos bastante bien, ¿no? Tenemos porcentajes de tratamiento exitoso del orden del 85-87%. Es cierto que quizás tenemos un porcentaje de pérdidas de seguimiento no menospreciable, más centrado quizás en población inmigrante, ¿no? Que hay mucha movilidad en busca de trabajo y de recursos y una alta proporción de muerte, no por tuberculosis, sino con tuberculosis y probablemente más asociado a población más autóctona, añeja, con comorbilidades, con pluripatología. Pero vamos a ver qué pasa en algunos colectivos más vulnerables, ¿no? Como las personas con consumo excesivo de alcohol, con las personas sin hogar o las personas usuarias a drogas inyectadas. Aquí veis estos 3 colectivos de alta vulnerabilidad, de alto riesgo, cómo la proporción de tratamiento exitoso nos baja considerablemente, mucho más abajo de lo que nos pide la OMS, y nos suben las pérdidas de seguimiento y nos suben la mortalidad, ¿no? Por tanto, sin duda, es uno de los factores a tener en cuenta. Esta gráfica la hemos enseñado en alguna ocasión también. Aquí veis la evolución de los números de casos con tuberculosis pulmonar bacilífera, que hemos llegado también a un plató desde el año 2013, que ya parece que se ha estabilizado, que ya no disminuye mucho más, pero lo que llama la atención es esa proporción de estudios de contactos realizados entre esos bacilíferos, ¿no? Como mínimo un estudio de contactos realizado. Y ya habíamos bajado un poco antes de la COVID, pero la COVID es la que nos marca este gran escotoma que apenas hemos conseguido empezar a remontar y creo que a falta de los últimos datos aún no estamos donde deberíamos, donde nos gustaría estar, ¿no? en este sentido. Y una pequeña nota respecto a, siempre hablamos de retraso diagnóstico, pero hablamos poco de la notificación, ¿no? Pues aquí, en esta curva, también de color azul, veis la evolución del retraso en la notificación de tuberculosis desde el año 2015. Y veis que tenemos unas medianas de retraso de notificación del orden de 5 o 7 días, ¿no? Parece que ha subido, ¿no? Y veis este rango intercuartílico superior, ese impacto de la COVID, ¿no? Como desde el año 2020, 21, 22, pero parece que se mantiene el 23. Tenemos ese rango intercuartílico superior, pues como observamos que prácticamente una de cada 4 personas tenemos retrasos diagnósticos superiores a 2 semanas. Y bien, no está definido bien a partir de qué día tiene retraso diagnóstico, ¿no? Pero bueno, sin duda, este retraso diagnóstico de 2 semanas es el que nos impide muchas veces realizar ciertas actividades de prevención y control, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que la indicación de quimioprofilaxis primaria, lo ideal sería poderla realizar en la primera semana, ¿no? del diagnóstico del caso índice. Y en este sentido, pues bueno, es yo creo que un dato bastante relevante. Pues la de amenazas, ¿no? Vamos a ver qué amenazas pueden poner en jaque a un programa como el de tuberculosis de Barcelona, pero creo que estamos hablando, podemos sentirnos reflejados en otros programas, en otros contextos, ¿no? Y sin lugar a dudas, pues yo creo que no nos hemos de cansar de reivindicarlo, ¿no? Que es los pocos recursos económicos y humanos dedicados a tuberculosis, ¿no? Por otro lado, la tuberculosis, que no es vista, ¿no? Podemos decirlo yo creo que bastante claramente, ¿no? No es vista como una prioridad para el sistema sanitario, no es vista como una prioridad para gerentes, para gestores, para políticos por descontado, ¿no? A ver cómo podemos, sin duda eso es una amenaza para el buen control de la enfermedad. Junto a, bueno, habíamos empezado a comentarlo, ¿no? Olvidarnos de los colectivos precisamente más vulnerables, ¿no? Como los que os enseñaba esas gráficas de cumplimiento, donde podríamos incluir muchos otros, ¿no? Entre ellos inmigrantes, ancianos o niños, ¿no?
Y dejadme que os ponga un ejemplo respecto a salud pública, ¿verdad? Que respecto a los pocos recursos humanos y económicos, nosotros hemos tenido que pasar de vigilar en el año 96 48 enfermedades de declaración obligatoria, 9 de ellas urgentes, a tener que vigilar 79 enfermedades de declaración obligatoria, 20 de ellas urgentes, ¿no? O sea, en estos 25 años hemos tenido que sumar 30 enfermedades más para realizar no solo la vigilancia, sino todas las actividades de prevención y control que de ella se derivan, ¿no? Y sin apenas contar con un aumento en el número de personal médico, de enfermería o administrativo, ¿no? Y os pongo el ejemplo del Servicio de Epidemiología de la Agencia de Salud Pública de Barcelona. Y además, ¿no?, como conocéis, aquí podéis ver en una línea recta temporal cómo tenemos que hacer frente, ¿no?, a todos los brotes epidémicos, las emergencias de salud pública, las alertas sanitarias que cada año o cada mes nos pueden ir apareciendo y, lógicamente, hemos de dar una respuesta adecuada, eficiente y en el menor tiempo posible. Y con falta de recursos humanos y económicos, pues eso va en detrimento a la mayor atención a una enfermedad como la tuberculosis. Y ya para cerrar esta parte del apartado, pues no olvidarnos de la respuesta a las personas más vulnerables, ¿no? Y en este documento de la tuberculosis y las grandes ciudades de CDC, que vale mucho la pena, pues subrayar que es precisamente en estas grandes ciudades, como por ejemplo una de ellas Barcelona, donde el bacilo se encuentra a las mil maravillas, ¿no? Donde puede esconderse en forma de infección latente o puede replicarse muchas veces impunemente. Hemos visto esos retrasos diagnósticos, puesto que hay estructuras sociales muy complejas y muchas veces muy difíciles de abordar. Pero también hay fortalezas, ¿no?, lógicamente. ¿Y cuáles son algunas? Porque hay muchas fortalezas de las claves del éxito. Pues, que se basa este programa en un sistema sanitario universal y gratuito. Quizá no gratuito 100%, como nos gustaría, pero universal y gratuito. Y lo hemos sufrido, ¿no?, en algunas ocasiones, cuando ha dejado de serlo para algunos de los colectivos, como lo fue en el año 2012 con el Real Decreto Ley que dejaba sin cobertura sanitaria a los inmigrantes recién llegados. Por suerte eso duró poco, pero sin duda es una de las fortalezas que hemos de destacar, ¿no?, y que no puede decirlo todos los países ni todos los contextos que disponen de un sistema sanitario así. El segundo, que creo que es prácticamente el segundo y el tercero los más importantes, es esa adaptabilidad, ¿no?, esa estructura, ¿no?, la solidez como programa, que hemos comentado también otras veces, ¿no?, la existencia de esa figura tan fundamental y primordial como es la figura de enfermera de salud pública, el gran trabajo que hacen las enfermeras gestoras de casos y gestoras de contactos en las unidades clínicas de tuberculosis, ¿no?, los compañeros de Service Clinics de la clínica, de toda, los agentes de salud, que aparte de tuberculosis tienen que hacer frente muchas veces a otras enfermedades de declaración obligatoria, los compañeros de prisiones, etc. Como estructura de programa, ¿no?, que ha sabido adaptarse a las necesidades cambiantes de la población, sin duda es una de las fortalezas. Y si hablamos de estructuras, hemos de hablar, lógicamente, de las personas que hay detrás, ¿no?, los que estáis detrás de esas estructuras, ¿no?, que son los actores y actrices del programa, ¿no? Y sin duda es una de las claves del éxito, que con los escasos recursos de los que disponemos, pues existe este alto nivel de dedicación, de experiencia, de profesionalidad, ¿no?, de comunicación y coordinación entre los profesionales, ¿no? Y tenemos esa pequeña foto, ¿no?, de quiénes están ahí, ¿no? Y fue, creo que por el año de la COVID, que hicimos esta encuesta para preguntarle a los profesionales cómo creían que iba a impactar la COVID en el control de la tuberculosis. Pudimos ver que el perfil del profesional, de los profesionales, sobre todo son mujeres de una mediana de edad de 50 años, que llevan una experiencia profesional de 25 y casi 20, ahora más, ¿no? Esto se hizo en el año 2020, más de 20 años de experiencia tratando tuberculosis, ¿no? Y eso significa que aún nos quedan unos 10 o 15 años como mínimo de carrera profesional dedicados a este tema y, por tanto, luchando juntos por estos objetivos, ¿no? Y acabo con las oportunidades, que seguramente hay muchas. Quería nombrar 4 o 5 rápidamente. Nos llega un nuevo sistema de información para toda Cataluña de parte del Departamento, esta estación de trabajo que nos ayudará a coordinarnos mejor dentro del territorio, automatizar muchos procesos, tener información
en tiempo real, que la necesitamos, lógicamente. Un nuevo sistema de información que nos puede ayudar mucho, ¿no? Que hemos de dar el siguiente paso, porque hemos de ser capaces no solo de realizar la vigilancia, sino también de llevar a cabo esas actividades de prevención y control, ¿no? Si no, seríamos meramente recogedores de datos, ¿no? Y de eso, para eso es la responsabilidad de la salud pública más local, ¿no? Y luego el gran proyecto también que nos está llegando, que es la incorporación de la secuenciación genómica completa en la vigilancia epidemiológica, ¿no? La integración de la información genómica nos permitirá detectar brotes, cadenas de transmisión y por todo ello mejorar las actividades de prevención y control, ¿no? Yo creo que Cataluña también en este sentido es pionera. Desde el diciembre del 2021 todos los aislados positivos de tuberculosis se envían al laboratorio de Germanstries para hacer la secuenciación y ahí estamos, ¿no? Intentando compartir esa información, intentando actuar, a ver si podemos actuar rápidamente para utilizarlo como una buena estrategia, como una buena herramienta para el control de la enfermedad. Y bien, reconocer que desde hace poco tenemos también esta guía, esta recomendación para el cribado de infección tuberculosa latente en Cataluña, que se lanzó el verano pasado gracias sobre todo a la doctora Sandra Pequeño y que finalmente pues podemos empezar a aterrizar también en el territorio y se alinea mucho también con esta visión de testar y tratar, ¿no? Testamos infección latente para tratarlo, ¿no? Sobre todo en las poblaciones más vulnerables o a riesgo de desarrollar la enfermedad. Y bueno, estamos quizás todavía un poquito lejos, pero también hay esta oportunidad de incorporar servicios sociales en la estructura del programa, ¿no? Sabemos, ¿no? Trabajadores sociales trabajando en los CAPs, en los CAS, en los hospitales, en Serveis Clínics, en el ETODA, en los ayuntamientos. Requeriría una figura, ¿no? Que hiciera un poco de coordinación, ¿no? E instalarla ya desde el punto de vista más programático, ¿no? Y para acabar, solo nombrar pues, la posibilidad que existe, ¿no? Para extender en todo el territorio, ahora que me refiero más a Cataluña, ojalá que toda España, pero la posibilidad de extender el TDO, ¿no? Entre los grupos más necesitados para toda Cataluña, ¿no? Y en este sentido, pues recientemente Serveis Clínics presentó una propuesta de despliegue del ETODA para toda Cataluña y se ha visto también, porque muchas veces faltan camas, por ejemplo, de ingreso de larga estancia para población que vive en la calle o migrantes sin recursos, también se ha presentado una propuesta de extensión también de ampliación del número de camas dedicadas a las personas más vulnerables. Bueno, yo sé que habría quizás muchas más oportunidades. Yo acabo ya con las conclusiones y fijaros que a falta de 10 o 11 años para la meta del NTV, la velocidad actual de disminución de la incidencia, Barcelona no alcanzará ese objetivo. Será bueno hacer ejercicio de los distintos contextos cómo están. Compramos, ¿no? Quizás la fábula de la zanahoria, ¿no? y el burro que va detrás de la zanahoria, ¿no? Le pone un objetivo inalcanzable y caminas y caminas. Estamos dispuestos a caminar detrás de la zanahoria, no está mal como concepto, pero bajarlo a la realidad siempre es muy recomendable, ¿no? Lo que se requiere recursos humanos y económicos que se dedican a apuntalar las diferentes estructuras, y no me refiero también pero a la investigación, ¿no? Sobre tuberculosis, y que fijaros que a pesar de todos estos pocos recursos dedicados, el programa sigue siendo altamente eficaz, probablemente también sea altamente coste efectivo, dada la experiencia, la implicación, la coordinación y la profesionalidad de todos vosotros. Y que, bueno, vemos que tenemos esta pandemia que avanza a diferentes velocidades, pero la clave será saber adaptar mejor la estrategia según el perfil de los colectivos más afectados, ¿no? Y, lógicamente, como grandes retos, pues mejorar ese cumplimiento, ese retraso diagnóstico, el estudio de contactos y el cribado de todas las poblaciones. Y, en fin, yo lo dejo aquí. Muchas gracias por vuestro tiempo y abierto a preguntas. ¿Preguntas de la sala? De momento en el chat nadie se anima a hacer algún comentario, alguna pregunta. Pues yo voy a hacer una pregunta. A ver, Joan Pau, hay una cosa que no entiendo, ¿no? Cuando has hablado del retraso de la notificación, yo
A ver, desde que dejamos de hacer las cosas en papel, a mí me han explicado que cuando yo pongo tuberculosis pulmonar en el SAP, esto ya llega a la agencia o a quien sea, ¿no? Y luego también que yo entiendo que un médico privado que no está acostumbrado con los protocolos y tal se le pueda tardar un poquito, ¿no? Pero sí, en Barcelona, Valldebrón y Mar somos los que más diagnosticamos casos y nuestras gestoras de casos y las enfermeras de salud pública están casi online a diario. ¿Cómo puede ser que haya este retraso de 2 semanas en la notificación? ¿Qué problema hay? ¿Un problema técnico? ¿Qué pasa? Bueno, la mediana es de 5 días, ¿eh? Lo de las 2 semanas yo lo he puesto un poco para provocar. Vale, es mentira entonces. Porque, claro, la tuberculosis, todos lo sabemos, es una enfermedad de declaración obligatoria nominal no urgente, por tanto no hay que notificarla, no hay que correr a notificarla, pero entre poco y masa, ¿no? Probablemente tienes razón, Malú, ¿no? Que no se concentra tanto en las unidades clínicas de tuberculosis. Esos datos son agregados, incluyen las consultas privadas, y es cierto, que vamos detrás de los casos, hay sistemas automatizados, pero hablas del SAP, pero no todo el mundo está en el SAP, o sea que esos son datos agregados, ¿no? Y son los datos que nos salen, y es cierto que no hay una definición de retraso en la notificación como la existe de retraso diagnóstico, ¿eh? Ojo que si vamos a ver quién define y qué define como retraso, no lo vamos a encontrar, me parece, ¿eh? Pero es como una guía para ver cómo vamos. Y sin duda ahí la COVID también nos ha hecho mucho daño. O sea, yo creo que hay cierto relajo en que, bueno, ya lo notificaremos, ya lo explicaremos, y por detrás no se tiene la concepción de que si se hace esa vigilancia es para luego hacer un seguimiento, unas actividades de prevención y control, ¿no? Que nos llegan con retraso en todos esos casos. Sí, para aclarar, la notificación se hace a partir de que se tiene confirmación microbiológica. Es cuando la hacéis vosotros, porque nosotros tenemos, o sea, quiere decir que hay 2 tipos de notificaciones. Hay una que ahora ya es obligatoria hace años a nivel microbiológico, que antes era voluntaria, y luego está la clínica, que no se hace conjunta, parece ser que se hace separada, ¿no? Porque lo digo esto porque nosotros, por ejemplo, en el laboratorio, una vez que tenemos la identificación, en el mismo momento, el mismo día, se notifica. El mismo día que tenemos la evidencia de que es Mycobacterium tuberculosis complex, ¿vale? ¿Y cuál es la que cuenta, no? Nosotros el día que ponemos el tratamiento, o por sospecha. No lo sé. A veces por sospecha, ¿no? Que no es muy alta ya. Probablemente estos son agregados si pudiéramos ver si existe ese retraso separado por cultivos positivos o tuberculosis pulmonar versus extrapulmonar, veríamos a esa diferencia, ¿no? Probablemente no existe retraso en la notificación de los cultivos positivos o las baciloscopías positivas, ¿no? O PCR, que a veces con una PCR, PCR positiva, ¿no? nosotros o sea, por lo menos notificamos en el mismo día, o sea, no lo dejamos como otras notificaciones que se hacen a nivel semanal normalmente a veces, sí, ¿no? sí, Nosotros es en el día. Yo creo que en este real. sentido vamos bien porque tenemos esa vigilancia microbiológica, ¿no? Que es clave, y esa obligatoriedad, la notificación, yo creo que hace que vayamos bien en este sentido. No quería ya tampoco generar... Era un pequeño punto de esa parte de las debilidades. Yo lo preguntaba por cómo lo combináis esto, porque os llegan por 2 sitios diferentes, no es la misma. Sí, recogemos todos y vemos si hay duplicados. Claro. Vale. ¿Y esto del CIVEC qué es? Pues es el nuevo sistema de vigilancia epidemiológica para Cataluña. ¿Pero qué? ¿Qué es un programa? No, será como una estación de trabajo. Quizá no soy yo la persona más adecuada a hablar de esto lo impulsa el Departamento de Salud y creo que será un paso importante hacia adelante, ¿no? En la buena coordinación y comunicación podremos compartir información prácticamente en tiempo real, ¿no? De casos y de contactos. Sí, Hay una mano ahí detrás y una aquí delante. No veo quién es desde aquí. Laura Gabalda, al fondo. Es Laura Gabalda. Sí, Y aquí tenemos a Marisa por aquí. Marisa, ¿no? Va a contestar que es el CIVEC. Sí, bueno, us puedo explicar algo. Hola, bon dia, per al·lusions, Joan Pau. Simplement especificar que el CIVEC serà el nou sistema integrat de vigilància epidemiològica que substituirà el que en dèiem el REC, que és el Registre Centralitzat de Vigilància. És un nou sistema que s'ha posat en marxa com un projecte realment molt innovador i molt integrador des de la Direcció General de Salut Pública per integrar la vigilància de totes les malalties de notificació obligatòria. I la gran diferència, no us puc donar aquí tots els detalls perquè s'ha de posar en marxa res ja, d'aquí molt poc, en prova pilot, però potser la gran diferència és que a part de ser un sistema que permet recollir i notificar, també permet gestionar els casos
per part dels epidemiòlegs. Bueno, simplement aclarir aquest punt que ens correspon. Sí, gràcies, Laura. Gràcies per l'aclariment. Y aquí Marisa, doctora Aznar, aquí delante. Joan Pau, yo quería preguntarte que alguna vez, yo creo que ya se ha comentado, hablabas también de un retraso en el diagnóstico y que ahí, ¿no? Creo que alguna vez ya se había comentado si el problema es que la persona consulta tarde o es que consultan pero se sospecha tarde, ¿no? Entonces no sé si eso se podría un poco como desmigar para ver ese retraso diagnóstico dónde se centra, ¿no? Si es un tipo de manifestación clínica, si es un tipo de perfil o de origen, ¿no? Un poco para intentar mejorar ese retraso. Sí, muy bien. Y tanto. Son datos sacados de las encuestas, pero es cierto que tenemos desde el año 2014 en Servicio de Epidemiología una encuesta específica de retraso diagnóstico para las personas con tuberculosis pulmonar bacilífera, y aquí no he mostrado los datos, pero es verdad que lo tenemos separado por el retraso diagnóstico total, ¿no? Desde que la persona inicia síntomas hasta que inicia tratamiento, lo puedes desglosar en el que se debe al paciente, ¿no? Desde que inicia síntomas y consultas al sistema sanitario, se debe al sistema sanitario, ¿no? Consulta al sistema sanitario y realmente finalmente es diagnosticado, ¿no? Y lo tenemos bastante bien determinado. Tenemos cerca de 400 o 500 encuestas y parece ser que una importante proporción es debida al paciente, pero sobre todo también al sistema sanitario. Y nos cuesta a veces, cuando tenemos la persona, ¿no? El paciente delante, pensar en que tiene tuberculosis, ¿no? Y probablemente se desprendan estrategias diferentes de intervención, ¿no? Si quieres acortar el debido al paciente, probablemente tendrás que hacer algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, intentar que la persona acuda antes, potenciar los cribados, por ejemplo. O si quieres reducir el retraso diagnóstico asociado al sistema sanitario, tendrás que trabajar más con el territorio, ¿no? Con los hospitales, la atención primaria, ¿no? Que en esto también jugará un papel muy importante. Bueno, no sé si te he respondido un poco, pero va por ahí. Gracias por el comentario y tanto. Una última pregunta, tenemos uno del chat, que bueno, que simplemente es comentarlo, però no. Micro. Només Sí. volia comentar respecte a això que acabava de comentar el Joan Pau, que des del 2014 tenim una enquesta específica per avaluar el retard diagnòstic i que les dades que hem explotat fa bastant de temps que no n'explotem de noves, però l'última vegada que vam fer una explotació d'aquesta enquesta el que ens va cridar més l'atenció és que el retard diagnòstic atribuïble al sistema sanitari era de mediana uns 12 dies globalment, però si ho estratificaven per sexe, els homes tenien un retard diagnòstic al sistema sanitari de 8 dies i les dones de gairebé 25. És a dir, que una cosa ja d'entrada a millorar és la sospita diagnòstica de tuberculosi en dones. Que potser una bona tesina de resident seria explotar aquestes dades perquè crec que poden donar molta informació i una informació que la té molt poca gent a Espanya. Ho havíem parlat, podem fer-ho i tant. Sí, respecte a això, la tesi de l'Arantxa, perquè una de les coses que vam mirar és això, mirem diferències per sexes i després el treball que vam fer amb la Sílvia Roura de malaltia disseminada, tuberculosi disseminada a la nostra zona, el retard diagnòstic en dones és brutal, vull dir, la diferència és immensa. Vull dir, està el paper publicat de l'any passat i fa esfereir una mica en aquest sentit, perquè... Som més sofertes nosaltres, les dones, Exacte, bueno, i patidores. Perquè si no estaríem morts. Bueno. Sí. Com els infarts i tot això, sí. Bueno, hem d'acabar, ¿no? Sí, hemos simplemente acabar con un comentario que ha hecho Tahir Rafi, que simplemente comenta que muchas gracias, John Millet, por una presentación tan buena, como siempre, pone, a lo cual nos unimos todos. Es un amigo. Dice, sí que tienes razón, hay un problema de retraso diagnóstico, notificación tarde. Dice, ¿cómo recomendarías mejorar estos aspectos? Creo que ya lo has contestado previamente, así que queda ya contestada la pregunta. Y pasamos ya a la siguiente. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muy bien, gracias.
Vale, y a continuación, Joan Martínez, que es infectólogo del Hospital Vall d'Hebron, nos hablará de la efectividad y seguridad de dos esquemas de tratamientos cortos basados en bedaquilina o linezolid para la tuberculosis resistente a rifampicina, ensayo pragmático no aleatorizado con control histórico. Cuando quiera. Bueno, muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias a la Fundación por la oportunidad. Y bueno, como decía Malú, voy a explicaros los resultados de este ensayo pragmático no aleatorizado con controles históricos que hicimos en Angola, en Cubal, y que tuvo como objetivo evaluar la efectividad y seguridad de una estrategia para el tratamiento de la tuberculosis resistente a rifampicina con dos esquemas de tratamiento, uno basado en bedaquilina y otra en linezolid. Antes de nada os voy a hacer una breve introducción para un poco explicando la justificación por la que hicimos este estudio y la situación del país de Angola. Angola es uno de los 30 países con mayor carga de tuberculosis a nivel mundial y se estima que la incidencia es de unos 325 casos por cada 100.000 habitantes. Además, es uno de los países que tiene también muchísima tuberculosis multiresistente o resistente a rifampicina. A nivel mundial se estima que hay unos 400.000 casos al año y esta tendencia que estaba decaída en los últimos años, pues después de la pandemia por COVID, pues se ha estabilizado. Sabéis que el tratamiento de la tuberculosis multiresistente ha cambiado francamente en estos últimos años. Hemos pasado de tratamientos complejos, con muchos fármacos de duración muy prolongada, a intentar simplificar estos tratamientos, hacerlos más cortos, con menos fármacos y completamente orales. Y esto ha sido gracias a estudios muy bien hechos, como el NICSTD o el Practical, que demostraron que tratamientos cortos con fármacos basados en bedaquilina, protomanida, linezolid, más o menos moxifloxacino, pues teníamos tasas de curación muy altas, de mayores del 90%. Pero a pesar de tener estas nuevas herramientas, uno de los grandes problemas que seguimos teniendo a nivel mundial es el acceso a los fármacos orales, y este es un estudio que ha salido hace una semana, y que en 44 países de Europa preguntaban si tenían acceso a los 4 fármacos del Bipal, y solo la mitad de los países decía que sí, que tenía acceso a los 4 fármacos, y en el que menos acceso tenían era a la pretemanida. A pesar de ello, en los últimos meses ha habido alguna buena noticia, como es que la patente de la bedaquilina parece que va a acabar, y por lo tanto pues tendremos un gran fármaco para la tuberculosis multiresistente que estará más ampliamente disponible y sobre todo a un precio más asequible. Y no solo tenemos problemas en el acceso a los fármacos, sino también en el acceso a los test moleculares, y en el supuesto concretamente en Angola, en este mapa también del report de la OMS, se estimaba que solo un 20% de aquellos pacientes que eran diagnosticados de tuberculosis se utilizaba un test molecular como primera herramienta diagnóstica, y en un país que hay una alta carga de tuberculosis multiresistente, pues es bastante importante tener acceso a estos test diagnósticos. Y para poneros un poco más en contexto, Angola es un país realmente complicado. A la izquierda veis un mapa del índice de Gini, que no sé si lo conocéis, pero a mí me gusta bastante porque lo que mira es la desigualdad en los ingresos entre la gente de un país. Y todos los países de África del Sur pues tienen muchísima desigualdad. De hecho, Angola es un país muy polarizado, hay gente con mucho dinero y gente muy, muy pobre. Y no solo eso, sino que además en el report de la OMS una cosa sorprendente, bueno, a mí no me sorprende porque conozco bien Angola, pero ostras, más de un 30% de las familias tienen que afrontar costes catastróficos cuando son diagnosticados de tuberculosis, uno de los índices más altos de los 30 países con mayor carga de tuberculosis a nivel mundial. Nosotros trabajamos en el Hospital Nuestra Señora de Paz, que es un hospital de un municipio rural de la provincia de Benguela, el municipio de Cubal, y en este hospital hay una unidad de tuberculosis que normalmente tiene unos 50 pacientes con tuberculosis ingresados, y notificamos alrededor de 800 a 1.200 casos de tuberculosis por año. Deciros que tenemos un laboratorio en el que tenemos disponible el diagnóstico molecular con GenExpert, en este caso tenemos ya GenExpert Ultra, y lo que no tenemos es acceso a cultivo ni antibiograma, de hecho en el país es prácticamente inexistente. Y para poneros un poco más en situación de por qué hicimos este estudio, es que en 2019 teníamos una situación de emergencia con estos pacientes. No teníamos fármacos orales o eran muy escasos.
Las rupturas de stock de estos fármacos eran muy frecuentes, teníamos una alta mortalidad y un bajo éxito de tratamiento con los esquemas basados en fármacos inyectables. La gente abandonaba estos esquemas porque eran muy largos y tenían muchos efectos secundarios, tasas de abandono de tratamiento superiores al 30%, lo que os decía, muchos efectos secundarios, ¿no? Es verdad que ha habido algunas mejoras en estos últimos años, se ha abandonado el uso de fármacos inyectables. Hemos pasado, o el Gobierno ha pasado a recomendar un esquema totalmente oral de 11 meses con 6 fármacos y hay algo más de acceso a test moleculares y a nuevos fármacos orales, sobre todo en aquellas provincias apoyadas por el Fondo Global, como es el caso de Benguela. Entonces, un poco por toda esta problemática de 2019, a raíz de que salieron recomendaciones de la OMS para empezar a utilizar los esquemas completamente orales y también a través de una iniciativa del Research on Disease of Poverty, que es la iniciativa SHORT, que lo que buscaba es generar evidencia un poco pragmática en vida real del uso de nuevos esquemas de tratamiento oral cortos, pues hicimos una estrategia de tratamiento, que ya veremos la estrategia SHORT en Cubal, en la que incluimos adultos diagnosticados con tuberculosis pulmonar resistente a rifampicina. Esta estrategia la implementamos durante 18 meses, que es cuando tuvimos más problemas en el acceso a fármacos, y lo que hicimos es hacer 2 esquemas de tratamiento, uno basado en la bedaquilina y otro basado en el linezolid. Además, suplementamos estos esquemas de tratamiento con quinolonas, levofloxacino, clofazimina y cicloserina. Es importante remarcar que la estrategia contemplaba que si había una ruptura de stock o una toxicidad por bedaquilina o linezolid, estos fármacos eran intercambiables en cualquier punto del tratamiento. El tratamiento tenía una duración mínima de 6 meses después de la negativización de la baciloscopia y un máximo de 9 meses. Y además, en aquellos pacientes con alta carga de enfermedad, mucha afectación en la radiografía tórax, cavernas, una baciloscopia más de una cruz, o en los pacientes VIH, intentábamos suplementar estos 2 esquemas con etionamida. Es importante decir que la probabilidad de entrar en un esquema u otro dependía de 3 factores principales: la disponibilidad de bedaquilina y linezolid, las interacciones, por ejemplo, en el caso de las personas viviendo con VIH, todos los pacientes iban a la rama del linezolid porque había una interacción entre bedaquilina y efavirenz, que era parte del tratamiento antirretroviral en ese momento, y contraindicaciones formales. Un paciente que tenía una anemia severa en el momento de diagnóstico, pues preferiblemente entraba en el esquema de bedaquilina, por explicaros. El outcome primario de efectividad fue la proporción de pacientes con éxito de tratamiento al final del tratamiento. Nos hicimos idealmente lo planteamos a los 24 meses, pero debido a que no era un ensayo clínico autorizado y súper bien controlado, pues sabíamos que tendríamos muchas pérdidas de seguimiento, por lo que outcome primario de efectividad al final del tratamiento. Y el éxito de tratamiento fue un outcome un outcome compuesto. Curación más tratamiento finalizado. La curación se definía por la no positividad de la baciloscopia en los últimos 2 meses de tratamiento ni al final del tratamiento. Los otros outcomes eran fracaso del tratamiento, que era la no conversión de la baciloscopia al 6º mes, éxitus o pérdida de seguimiento. Además, comparamos nuestros resultados con una corta histórica que teníamos en el hospital de tratamiento de tuberculosis multiresistente con regímenes largos basados en fármacos inyectables, con una N de 147 pacientes, y también quisimos comparar, obviamente, los resultados entre los que fueron a la rama de bedaquilina y de linezolid. Es importante que hicimos 3 análisis, uno por intención de tratar, que incluimos todos los pacientes, ¿vale? Y estos, están aleatorizados al régimen inicial que recibieron bedaquilina y linezolid. Un análisis por protocolo, que excluimos aquellos que cambiaron de tratamiento de bedaquilina a linezolid o viceversa por ruptura de stock o toxicidad y las pérdidas de seguimiento. Y por último, un análisis por intención de tratar modificado. En este análisis lo que hicimos es asignar bedaquilina al grupo bedaquilina o linezolid dependiendo de el fármaco que habían recibido más del 50% del tratamiento, ¿vale? Y además consideramos como fracaso o fallo de tratamiento aquellos que cambiaron de régimen de bedaquilina a linezolid o viceversa por toxicidad. 121 participantes con tuberculosis pulmonar resistente a rifampicina. Para el análisis por intención de tratar, 69 en el grupo de bedaquilina, 52 en el grupo de linezolid. Para el análisis por protocolo, 37 participantes en el de bedaquilina, 42 en el de linezolid. Y finalmente, para el análisis por intención de tratar modificado, 64 en el grupo de bedaquilina y 57 en el grupo de linezolid. Características basales, casi un 60% hombres, media de edad de 32 años, significativamente mayor en el grupo de linezolid, casi un 60% tenían antecedentes de tratamiento de tuberculosis previamente, síntomas principales, fiebre, tos, pérdida de peso.
Muy relevante la mediana de duración de los síntomas antes del diagnóstico, 6 meses. Mucho alcoholismo, casi un 50% de la muestra, un tercio presentaban tabaquismo activo, solo 5 personas infectadas por el VIH, un 40% con cavidades pulmonares y la mayoría de pacientes con altas cargas de enfermedad microbiológica, con baciloscopias más de 2 cruces y con GenExpert semicuantitativo medio y alto, pues casi un 70%. Hubo un único paciente que no se detectó resistencia a rifampicina por test moleculares. Este paciente fue un paciente que falló al tratamiento de primera línea. Probablemente era una monoresistencia isoniazida, pero no teníamos manera de comprobarlo y entró en el tratamiento short. Y en cuanto al tratamiento, simplemente dos diferencias significativas, que es que en el grupo del linezolid 4 pacientes no recibieron clofazimina, esto fue significativo, y también que la tionamida se prescribió más en el grupo del linezolid. Esto era simplemente por la disponibilidad del fármaco. Cuanto al éxito de tratamiento, a la izquierda de todo la estrategia de tratamiento cortado versus la inyectable, y como podéis ver, pues es mucho mejor la cortada, un 81% de éxito de tratamiento versus un 53%, ¿vale? Esto fue estadísticamente significativo y no observamos diferencias, a pesar de que hubo un 10% más de éxito de tratamiento en el grupo de bedaquilina, frente al linezolid no se observaron diferencias estadísticamente significativas. Un poco lo mismo, aquí os quería comentar, aparte de los resultados generales que os he presentado en la diapositiva anterior, que hubo una tendencia a una menor mortalidad en el grupo de tratamiento corto, ¿vale? Y que obviamente tuvimos muchas menos pérdidas de seguimiento en el tratamiento corto. Esto tiene una clara implicación para el análisis por protocolo, que como veis perdemos la significación en cuanto al éxito de tratamiento cuando eliminamos a aquellos pacientes que se perdían, pero igualmente hay un 10% más de éxito de tratamiento con el tratamiento cortado que no con el histórico basado en inyectables. Y en cuanto al análisis por intención de tratar modificado, aquí se equiparan un poco más los números entre grupos. Básicamente esto es debido al treatment failure, que aquí poníamos los pacientes que cambiaban de tratamiento por toxicidad y, bueno, baja un pelín. Lo más interesante de este análisis, sobre todo, es que aquí veis, estos son todos los pacientes que tuvieron que cambiar de bedaquilina al linezolid o viceversa en algún momento del tratamiento. Sobre todo hubieron cambios en el grupo de bedaquilina y esto está representado sobre todo porque sigue existiendo y existía en ese momento grandes rupturas de stock de este fármaco, ¿vale? Y esto lo muestra bastante bien. Uno de los otros resultados interesantes que quisimos explorar era esto que os decía, ¿no? En aquellos pacientes que tenían mayor carga de enfermedad, suplementadas de tionamida con el supuesto de que esto ayudaría, ¿no?, a disminuir y a mejorar el éxito de tratamiento, pero la verdad es que cuando comparamos de los 102 pacientes que tenían criterios para suplementación de tionamida, solo 42 recibieron el fármaco y no hubieron diferencias significativas en cuanto al éxito de tratamiento. Estas son las curvas de supervivencia que, como veis, se separan, sobre todo en el análisis por intención de tratar, pero lo que os decía, que no vimos diferencias significativas. Y en cuanto a los efectos adversos, sí que la ratio de efectos adversos por paciente fue mayor en el grupo del linezolid, pero no vimos diferencias significativas en cuanto a los efectos adversos que llevaban a una modificación del tratamiento, ni en el número de efectos adversos graves, que de hecho fueron 8, y es remarcable que 4 de ellos fueron eventos psiquiátricos graves que relacionamos con la cicloserina y que nos obligó a eliminarla en los cuatro pacientes. En cuanto a diferencias por grupos de órganos, sobre todo algo llamativo, pero bueno, es que en el grupo de bedaquilina hubo más toxicidad de neuropatía periférica que en el grupo de linezolid, una cosa un poco sorprendente porque en principio la bedaquilina no tiene este efecto secundario, y que el grupo de linezolid presentó más efectos adversos gastrointestinales. Otro dato interesante es que aquí vemos el acumulativo de efectos secundarios por mes, y es decir, en los 3 primeros meses de tratamiento es donde había más efectos secundarios, algo que nos puede hacer luego, bueno, algo relevante sobre todo para la monitorización que sea más estrecha en los primeros meses de tratamiento. Y en estos 3 meses sobre todo eran efectos secundarios gastrointestinales, hematológicos y psiquiátricos.
Para la discusión me voy a centrar un poco, porque creo que el punto fuerte de este estudio es que utilizamos un régimen libre de bedaquilina, corto, y la verdad es que en la literatura no hay muchísima evidencia de tratamientos sin fármacos inyectables, sin bedaquilina y que sean cortos. Bueno, os voy a poner 3 estudios rápidamente. Este es un ensayo clínico fase 2, fase 3 que se hizo en Corea y que comparó un tratamiento de 4 fármacos durante 9 meses con delamanida, levofloxacino, linezolid y piracinamida versus inyectables durante 20-24 meses y era un ensayo de no inferioridad, que se demostró la no inferioridad entre los 2 tratamientos. Esto sí que es verdad que las tasas de éxito de tratamiento en el tratamiento completamente oral fueron del 76%, un poco inferiores a las nuestras y a la evidencia que hay generada con los esquemas basados en bedaquilina. Y el tiempo hasta la conversión del cultivo, pues no hubieron diferencias significativas tampoco. Otro estudio también fue un ensayo no aleatorizado en que los pacientes con MDR o resistencia a rifampicina se aleatorizaban, bueno, no se aleatorizaban, perdón, recibían bedaquilina, un tratamiento basado en la bedaquilina, otro basado en clofazemina, más linezolid, quinolonas, cicloserina y piracinamida durante 9 y 12 meses. Vio que no habían diferencias significativas entre el tiempo hasta cultivo negativo. Y este, que es el único que tiene un poco más de intríngulos y unos resultados diferentes a los previos, es que en este estudio, que era un estudio observacional también, que hacían tratamientos largos de 20-24 meses con fármacos inyectables, con muchas combinaciones de fármacos, pero que en los primeros 6 meses a un grupo les daban delamanida y a otros bedaquilina. Aquí sí que veían que el porcentaje de pacientes que negativizaba el cultivo al 6º mes era mucho mayor o significativamente mayor en el grupo de bedaquilina. Además, como un outcome secundario, miraban si había más éxito de tratamiento en el grupo de bedaquilina o delamanida, y había significativamente mayor tasa de éxito de tratamiento en el grupo de bedaquilina. Pero hay una cosa que me llamó la atención, es que durante el seguimiento se desarrollaban resistencias adquiridas en el grupo de delamanida 3 veces más que en el de bedaquilina, por lo que este último outcome clínico no sé hasta qué punto sería del todo valorable en este estudio. Como limitaciones de nuestro estudio es que hubo una falta de cultivo y antibiograma, no teníamos disponibilidad, por lo que es difícil hacer una evaluación completa del impacto de nuestra estrategia. Que la mayoría de pacientes no cumplieron un tratamiento o hay un seguimiento recomendado de 24 meses después del inicio del tratamiento, lo que nos impidió obtener resultados a largo plazo que respaldaron nuestros hallazgos. A pesar de ello, 35 pacientes sí que hicieron un seguimiento de 24 meses y en estos no se detectó ninguna recidiva. La única que se detectó fue a los 2 años y medio de haber empezado el tratamiento y fue en el grupo de bedaquilina, y no pudimos demostrar si era una recidiva o un fracaso. Y que la validez interna de nuestro estudio pues, se puede ver comprometida al tratarse de un ensayo pragmático. Como conclusiones, observamos una elevada tasa de éxito de tratamiento utilizando una estrategia SHORT, que incluía un régimen de 9 meses basados en bedaquilina o linezolid en participantes con tuberculosis resistente a rifampicina. Que nuestros datos también indican mejores resultados en los que recibieron bedaquilina, aunque no se detectaron diferencias estadísticamente significativas en comparación con el grupo de linezolid. Que la asociación de tionamida no representa una mejoría en el éxito de tratamiento. Que los eventos adversos fueron frecuentes, pero sin grandes diferencias entre los que recibieron bedaquilina o linezolid. Y que los eventos adversos fueron más frecuentes durante los primeros 3 meses de tratamiento. Muchas gracias. Muchas gracias por la excelente presentación y ceñirte totalmente al tiempo. Tenemos unos 10 minutos para comentarios, preguntas, aquí y en el chat. De momento en el chat no tenemos. ¿Algún comentario? Y a nivel práctico, ¿habéis cambiado el protocolo? ¿Qué hacéis ahora allí? Claro, ahora nos tenemos que ceñir a lo que dicen las guías nacionales, que es el esquema de 11 meses. Nos gustaría cambiarlo porque creo que 6 fármacos es too much y 11 meses es demasiado, pero la realidad es que no se han presentado los resultados al programa nacional, pero bueno, al final también la evidencia general con esto tiene sus limitaciones y no creo que podemos cambiar las guías a nivel nacional, pero es un pasito para demostrar pues, que tratamientos más cortos y que cuando sobre todo no tienes disponibilidad de todos los fármacos recomendados, pues mira, pues tienes una alternativa que puede ser útil. Oye, ante los efectos adversos que... Ay, sí, está. No, estoy ya, me acerco. Los efectos adversos que todos bien conocemos de la cicloserina, ¿no? Psiquiátricos importantes además. ¿Cómo es que siempre se plantea introducirla en los protocolos?
No, yo la quitaría, sinceramente, a pesar de que sí que tiene su utilidad. Los efectos adversos es que la mitad fueron debidos o los atribuimos a ella, y además fueron graves, fueron eventos psicóticos, que uno hubo una tentativa de suicidio y, ostras, probablemente teniendo otros fármacos más efectivos y con efectos, un perfil de seguridad un poco mejor, pues probablemente la quitaría. El problema es eso, que el acceso a fármacos, por ejemplo, en Angola, pues es limitado, y rupturas de stock de bedaquilina siguen ocurriendo, no frecuentemente, pero las hay. Y eso que nosotros estamos apoyados por el Fondo Global en Benguela. En las otras provincias que no lo están, test de sensibilidad, hay GenExpert o fármacos, aún es más difícil. Pero sí, yo probablemente la quitaría o la bajaría de grado. Claro, como una alternativa, pero sí. No, sí. ¿Algún comentario en la sala? Lo tenemos aquí. ¿Y cómo la incorporación de los métodos diagnósticos no es una de las limitaciones por la no disponibilidad, ¿no?, que comentabas, ¿no?, en este tipo de pacientes? Pero donde estáis vosotros hay un laboratorio, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, que sí que los cultivos se pueden realizar, ¿no? No tenemos BACTEC. No, o sea, al final no se ha logrado implementarlo de una forma rutinaria. No tenemos cultivos implementados. No hay. No. Y de hecho ahora parece que se está implementando BACTEC en Benguela ciudad, que es la capital de provincia, pero aún estamos lejos de que realmente sea una cosa ampliamente disponible y que haya un circuito de gestión de muestras, de envío de muestras y de obtención de resultados. Creo que quedan años aún para esto. Pero bueno, una de las cosas que sí que estamos planteando, pues una de las grandes limitaciones, claro, aquí utilizamos dos fármacos muy activos, o el linezolito bedaquilina con quinolonas. No tenemos la tasa de resistencia de quinolonas, que no recuerdo si hay algún dato, pero creo que no, en Angola. Una de las cosas interesantes que estamos planteando es utilizar el GenExpert de segunda línea, el cartucho, para ver sobre todo si esto sería implementable allí y si hay unas tasas de resistencia a quinolonas altas, bajas, no lo sabemos esto. Incluso los casos que hablabas de resistencia a isoniazida, que desconocíais, pero que creíais, ¿no?, que con este cartucho lo podríais también, en un porcentaje bastante elevado, lo podríais captar, ¿no? Sí, totalmente. Pero baciloscopía sí, ¿no? Que hacéis sí. baciloscopía directa, sí, sí, ¿no? No es solo el GenExpert. Bueno, no sé si no tenemos más. Bueno, pues aquí, sí. una más. Sí, tenemos aquí una. Que en Mozambique detectaron algunas cepas resistentes que no eran detectadas por el GenExpert Ultra. ¿Es posible que estén circulando algunas cepas? Esto no lo sabéis. No, creo que se hizo un estudio, ¿no?, el de Ariana Rando. Se lo estoy preguntando a Marisa porque a ver si se acuerda ella, que miró, pero creo que no había, ¿no? No, o sea, yo hasta lo que sé, sí que hubo un estudio que se hizo, se hacía GenExpert allí y se traía aquí para hacer cultivo y secuenciación, y que yo sepa, hablas de resistencia a rifampicina no detectada por GenExpert. No. Solamente tuvimos un caso no diagnosticado por GenExpert y que se vio resistente aquí, y ahora no recuerdo, porque no sé qué, si se ha hecho estudio filogenético y de secuenciación, entonces no sé contestar si existe o no. Sí, era el estudio de Ariana, ¿no? Imagino que... Bueno, tenéis que poner un laboratorio de secuenciación, ¿no? Sí. Ahora, pero yo. Ahora despierta. Sí, el doctor Cardona, Brian. ¿Os habéis planteado de mirar el CT del GenExpert? ¿Qué impacto tiene? O sea, la carga bacilar, para ver si lo habéis mirado en el estudio. En aquest no. Però ara estava revisant unes dades d'estudi de contactes i vaig mirar els casos índex quin CT tenien i no hi havia moltes variacions, No. Clar, tots eren GenExperts amb alt o mig de detecció semiquantitativa i tenien uns CTs que variaven 1 o 2 valors. Vull dir, m'ho vaig plantejar tot per a la transmissió entre contactes i no vaig veure que hi hagués una gran variabilitat. Que també pogués tenir algun impacte amb el tipus de fàrmac, no? Bueno, amb els dos braços. No ho he mirat, amb aquest no, però va. Gràcies. ¿Alguna pregunta más? Si no,
Si no, cerramos esta mesa. Gracias a todos los ponentes por las brillantes presentaciones. Tenemos un regalito, ¿eh? Toma, ¿tuyo? ¿Mío? Y una pregunta. Sí, otra cosa.